Ya estamos grabando. Pero, Entonces, les decía, lo primero que tenemos que hacer es llamar a la función numpy, pero como la vamos a estar llamando muchas veces en este ejemplo, pues nos vamos a evitar escribir numpy muchas veces y entonces va a ser siempre np.np. Tiene el mismo efecto que todo lo que vean haber escrito numpy punto, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de importarla, de llamarla como np. Eh, bueno, les voy a ir mostrando unas tablas aquí voy a bajar el navegador, unas tablas. Todo esto lo tengo en un PDF, pero ese PDF creo que todavía no lo subo a Classroom, lo haré más tarde, entonces, o no, bueno, no me acuerdo si ya lo subí o no. Pero todo lo práctico lo voy a ir tecleando, nada más cuando hay algunas tablas, pues las voy a ir mostrando aquí en el escritorio de la computadora. Mira, vamos a trabajar con arreglos de números o matrices. Eh, Esos arreglos de números tienen muchas características. Alguna vez habíamos dicho de cuando explicamos las variables, que la variable no nada más es un nombre, no nada más es X. Una variable tiene muchas otras características, ya sea la comparación con una persona. Una persona no es un nombre, una persona es la suma de muchas características. Si nos limitamos a las características físicas, pues muchas de sus características son que el color del cabello, su peso, su altura, el color de sus ojos, etcétera. Igual aquí cuando trabajamos con variables, tienen muchos atributos. Aquí en esta tabla ven que hay un atributo que dice shape, forma, size, tamaño, n-dim, número de dimensiones, n-bits, número de bits usados, de type. Vamos a ver a qué se refieren estos atributos de un arreglo de números. Me regreso al Spider, voy a teclear un, un arreglo de números. Lo voy a llamar mi arreglo, dato, mi dato, ¿sí? Y es un arreglo de números reconocido por NumPy. Entonces es NP, punto, y la palabra array por arreglo, ¿sí? Entonces paso a escribir mi arreglo. Puede ser una matriz 1x3, 2x2, 3x3, 5x3, del tamaño que ustedes quieran. Voy a escribir un arreglo 3x2, es decir, 3 filas, 2 columnas. Fíjense, el arreglo que se llama dato, tengo que encerrarlo entre paréntesis, ¿sí? Pero los números que corresponden a diferentes filas y diferentes columnas, aparte tengo que encerrarlos entre corchetes, entre corchetes. ¿Sí? Eh, Luego, como tengo 3 filas, cada fila va a ir aparte entre corchetes separados entre comas. Miren, antes de poner números, escribí toda la estructura que necesita NumPy, ¿sí? Aquí voy a poner la primera fila, que son el número 1 y el 2. La siguiente fila que sea el número 3 y el 4. La siguiente fila que sea el 5 y el 6. Y ahí está mi arreglo. Mi arreglo 2x3. Digo, 3x2. 3x2. Dos columnas. ¿Sí? Bueno, ¿lo quiero ver? Si escribo la palabra dato, porque así se llama mi arreglo, me lo me lo despliega, pero ah, recordándome que es un arreglo de los que reconoce NumPy. ¿Sí? Si le pusiera el print dato, nada más me va a desplegar los datos numéricos sin la palabra array. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De qué dimensiones está esta, este arreglo? Escribo el nombre del arreglo, dato, ese nombre yo lo decidí, ¿sí? Y escribo ndim.
número de dimensiones es bidimensional. Es un arreglo bidimensional. Como me doy cuenta, dos filas, tres columnas, digo, 3 por 2, bueno, 3 y 2. Es filas y columnas nada más. No es un arreglo tridimensional, entonces es un arreglo bidimensional. Si quiero saber su forma, 3, 2, o 2, 3, o 3, 3, o 4, 4, entonces utilizo la palabra shape, ¿sí? Entonces me recuerda 3 filas, ahora sí, 2 columnas. 3, 2 no es lo mismo que 2, 3, ¿sí? Este fue 3, 2. Su tamaño tiene que ver con el número de datos. Y ese, pues sí, es lo mismo que en 3, 2, que en 2, 6. Hay 6 datos ahí, ¿sí? Luego, su tipo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿qué tipo de variables son? Entonces escribo dato.dtype y me va a decir que son enteros, int. El 64 se lo asigna automáticamente Python por la cantidad de datos que se guarden en la memoria. Puede ser 32, puede ser 64, puede ser 128. Aquí lo único que estamos confirmando es que son enteros, ¿sí? Luego, ¿cuánto espacio está reservado en la memoria de mi computadora para este arreglo de números? Me equivoqué. Es dato.n, no bit, bytes, con S al final. Y me dice que son 48 bytes los que ocupan en la memoria de computadora este dato. ¿De acuerdo? Entonces son la información básica que podemos obtener de cualquier arreglo de números. ¿Preguntas? Como se dieron cuenta, ahorita escribí un arreglo de números enteros, ¿sí? Pueden ser flotantes, pueden ser números complejos. Por ejemplo, voy a escribir uno de números complejos, np.array. Voy a hacer un solo renglón, ¿sí? Acuérdense, todo encerrado entre paréntesis y luego distribuido en corchetes. Como va a ser un solo renglón, necesito un solo corchete. Yo no voy a necesitar corchetes dobles. 1, 2, 3. Bueno, este arreglo es de números enteros, no es de números complejos. Si yo lo quiero convertir a números complejos, puedo escribir, decirle que me convierta su tipo a complejos. Dirán, ¿para qué hago eso si no tienen parte imaginaria? Bueno, pudiera haber alguna razón. Y entonces, algo me faltó. No, creo que está bien. Voy a escribir dato. No, algo hice mal. Deja ver, dato np.array. Corchetes separados el 1, 2, 3. Paréntesis, muy bien. Coma. De type complex y tengo que cerrar un paréntesis. Ah, miren, me equivoqué en esto. El paréntesis no nomás es para el arreglo de números, también es para el arreglo para la parte compleja. Entonces el paréntesis cierra el 1, 2, 3, pero también la especificación del tipo. Ahora sí, enter. Dato. Entonces es un array formado de números complejos, aunque la parte imaginaria sea 0. ¿Sí? Voy a escribir un arreglo diferente que tenga parte imaginaria, pero yo la voy a teclear completa, ¿sí? Voy a decir 1 más, la parte imaginaria va a ser 2, 2J. Y luego 2 menos 2J. Y luego 3 más 0J. Con la J asignamos la parte imaginaria. Enter. Voy a imprimir dato. Y ahí está, es un array, y ahí está 1 la parte real, 2 la parte imaginaria, 2 real, menos 2 imaginaria, 3 real, 0 imaginaria.
Si quiero que me despliegue nada más la parte real, pongo datos.real y me despliega nada más la parte real de mi arreglo, 1, 2, 3. Si quiero que me despliegue nada más la parte imaginaria, escribo datos.imag y me despliega el 2, el menos 2 y el 0 de la parte imaginaria, ¿sí? Entonces puedo separar la parte real de la parte imaginaria si tengo dudas de cuáles son los resultados o si es producto de una operación. Bueno, voy a mostrar otra tabla. Esta tabla son funciones para generar arreglos. Hay algunos arreglos que utilizamos comúnmente que se pueden generar automáticamente. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 formas de generar arreglos. Habría que leer las especificaciones de cada uno de ellos. Vamos a practicar algunas de las más comunes. Lo que ya hice antes fue n.array. Esta primera opción es lo que ahorita acabo de hacer 2 veces, 3 veces con números enteros y con números complejos. Vamos a ver qué pasa si yo utilizo el NP0 o el NP1 y algunas opciones más. No todas, pero vamos a practicar algunas. Me regreso al editor. Por ejemplo, si yo escribo NP array, no, NP ceros y le doy el tamaño, no los datos, sino las dimensiones, cuántas filas, cuántas columnas tiene mi matriz, me va a formar una matriz 2x3 o 3x2 o 3x3 con puros ceros. Aquí, como no son los datos, tengo que usar paréntesis, solamente usar paréntesis y decirle que es un arreglo 2x3, encerrados entre paréntesis, ¿sí? Fíjense, enter, y me va a formar, me hace un arreglo de 2 filas, 3 columnas, con puros ceros, ¿sí? Lo repito, ahora un 3x2, 3x2, y lo llena con puros ceros. Ahí está. Ahora son 3 filas y 2 columnas, ¿sí? Y así cualquier arreglo que ustedes quieran, un 5x5 arreglado con puros ceros. Como se pueden imaginar, si en vez de ceros lo hago con la orden ones, me va a generar un arreglo similar, pero que se llena con puras números 1, ¿sí? A veces en álgebra lineal tenemos que escribir este tipo de arreglo con puros 1, puros ceros o con diagonal principal diferentes de 0. Lo podemos hacer automáticamente. Miren, vean esta otra forma de generar un arreglo de números. Es con la orden arrange, bueno, en inglés. No lo estoy pronunciando correctamente, pero fíjense que le voy a decir. Hazme un arreglo de números que inicie en el 0, que termine en el 10 y que se vaya de 1 en 1. Este arrange incluye el término range de rango. Rango lo acabamos de platicar hace un momento con los ciclos. Entonces es algo similar al rango. Va a desplegarme una lista de números del 0 a 1 antes que el 10, como en el rango, y de 1 en 1. Ahí está, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9, pero ya no lo hace con el 10. Acuérdense, aparece la palabra rango, a rango, ¿sí? Entonces es 1 menos que el 10. Quería que apareciera el 10, pues entonces debería de haber escrito el 11, ¿sí? Y ahí está, ahora sí aparece el 10. Tengo otra forma también muy interesante de desplegar una lista de números. NP, y voy a utilizar la orden line space. Line de lineal y space de espacio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo funciona esto. Quiero una lista de números que inicien el 0, que terminen el 10, y ahora sí va a incluir al 10. Esta orden sí incluye al 10, y que se despliegue y sepáralo
en 11 valores. En 11 valores, ¿sí? Tengo que completar 11 valores que vayan del 0 al 10. Ah, pues el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Son 11 números. Empiezan en el 0 y terminan en el 10. Te divide un rango en un número de elementos predeterminado. A ver, quiero que me dividas del 0 al 10, pero en 6 partes. Ahí está. El 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 0 al 10 en 5 partes. El 0, el 2.5, el 5, el 7.5 y el 10. Son 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Del 0 al 10 en 15 partes. ¿Ah? Pues el 0, son 15 números, el 0, el punto 7142, el 1.42. Aquí ya no coincide con números enteros o con cerrados en punto 5. Ya al dividirlo en 15 números, pues te dan números, fracciones que tienes que calcular y que pudieran tener muchas cifras significativas, ¿de acuerdo? Ahora no tienes que empezar en el 0, puedes usar una división que empiece en el 10, que termine en el 25 y quiero 6 elementos, ¿sí? El 2, el 6.6, el 11.2, el 15.8, el 20.4 y el 25. Algo que es muy útil cuando vamos a hacer cierto tipo de gráficas es lo siguiente. Ahora me vas a hacer un separado, una separación, un espacio, pero no lineal, logarítmico. ¿Sí? Vas a iniciar en 0, pero este 0 implica vas a iniciar en 10 a la 0, es decir, en 1. Ustedes saben que en una gráfica logarítmica no tiene sentido el 0. ¿Sí? Vas a terminar en 2, pero ese 2 significa 10 a la 2. Y quiero que lo dividas en 5 elementos. Entonces, aquí está el 1. El 1 corresponde al 10 a la 0. Y termina en 100. El 100 corresponde el 10 a la 2. Y lo dividió tu espacio logarítmico en 1, 2, 3, 4, 5 partes. 1, 3.16, 10, 31.6 y 10. Te hizo una separación logarítmica. Vamos a hacer un ejemplo más. Un espacio logarítmico de 10 a la 0 a 10 a la 4 y dame 15 elementos. Inicia en 1 y termina en ¿qué es esto? 10.000. 10.000. ¿Sí? 0, sí, 10, 100, 1000, 10.000. Termina en 10.000. Pasó por el 3.7, pasó por, aquí está el 100, por aquí está el 1000. También, no, por el 1000 no le tocó, ¿sí? Bueno, en 15 partes, donde le toque. ¿De acuerdo? Entonces, eso es de las opciones que tenemos para generar automáticamente arreglos en esta tabla, ¿sí? Generadores de arreglos. Revisé del line space, del long space, pero hay muchos otros más que vayan verificando qué hace. También vimos el arrange, el ceros, el ones y el array. Vimos por lo menos 6 opciones. Bien, ¿qué más podemos hacer con un arreglo de números? Seleccionar una parte, ¿sí? Los elementos del arreglo están indexados. Indexación positiva, indexación negativa. Pero ahora, como ven, y hace un momento uno de sus compañeros me preguntó, la forma de acomodar los índices es con 2 puntos, no con comas. Aquí en los arreglos de NumPy utilizamos en vez de comas los 2 puntos. Si se dan cuenta, en ningún ejemplo hay comas, hay 2 puntos. Bueno, vamos a ver qué significa m menos m, m2.n, los 2.0, 2 puntos y un menos 1. En general, pues tiene que ver con el inicio, con el fin y con el incremento. Vean
MNP. Selecciona los elementos desde el índice M hasta el índice N con incrementos de P en P. ¿Sí? Entonces, vamos viendo diferentes ejemplos. Voy a escribir un arreglo que se llame A. ¿Sí? Y ese arreglo A, entre corchetes y entre paréntesis. Lo voy a hacer, lo voy a hacer de un solo renglón. El número, para no irme de 1, 2 y 3 y coincida con la posición 0, 1, 2 y 3, voy a empezar en el 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40. Ahí está mi arreglo de números, lo imprimo, y ahí está, 22, 24, 26, 28, 30, 32, hasta el 40. Bien, quiero seleccionar el elemento indexado 0. Ya saben cuál va a ser. Va a ser A. Porque me dio todos. ¿En qué me equivoqué? Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. ¿En qué me equivoqué? Creo que es porque los paréntesis van afuera y los corchetes adentro. Ah, sí es cierto. Es lo que les dije al principio. Dejen copiarlo y pegarlo. Los paréntesis van afuera, los corchetes definen a las listas. Vean que error tan simple. Entonces, corchetes y paréntesis. Ahora sí, imprimo A y ahí está. Vamos viendo. Ahora sí, voy a llamar al elemento 0. Y el elemento 0 es el primero, 22. También vale la indexación negativa. Voy a llamar al elemento -1 y que espero que aparezca el último, el 40. Y así ustedes pueden llamar a cualquier elemento. Ya saben las reglas de la indexación positiva y de la negativa. El 4, 0, 1, 2, 3, 4 efectivamente corresponde al número 30. Bueno, puedo jugar con los 2 puntos. Por ejemplo, 1, 2 puntos, -1. ¿Qué dice la tabla al respecto? Déjenme verme un poco. M sería M-1. Selecciona los elementos que comienzan en el índice M, un entero, y se van hasta el último elemento en el arreglo. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Quién es 1? 24. Y toma todos hasta el -1. Bueno, perdón, aquí tendría que haber sido hasta 1 antes del último elemento, ¿sí? Por eso no me puso el 30 y el 40. Otra opción, A, corchete, 1, 2 puntos, -1, 2 puntos y el 2. ¿Sí? Otra vez me equivoqué. Puse 2 corchetes. Bueno, puedo corregir aquí. Fíjense aquí, me da la opción de corregir. 1, 2 puntos, -1, 2 puntos, 2 y un corchete. No me dejó corregir. ¿Por qué? Bueno. Permiten, está entrando una llamada de teléfono, dejen sacarla. Llamada perdida. No estoy para llamadas. Ahora sí. A, corchete, y ahora sí, a ver si no me equivoco. 1, 2 puntos,
menos 1, 2 puntos y el 2. Ahí está. Ahora sí. Fíjense que me separó el elemento 1, el 24, ¿sí? Y dio brincos de 2 en 2. Entonces se siguió al 28 y luego se siguió al 32 y luego se siguió al 36, pero ya no llega al último, igual como aquí ya no llegó al último elemento. Eso hay que tomarlo en cuenta. A corchete 2.5. Aquí estamos, hasta, o sea, desde el inicio, porque no hay nada a la izquierda de los 2 puntos, y hasta el elemento 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero el 5 ya no lo imprime, igual como vimos los ejemplos anteriores. Entonces me imprime desde el inicio y hasta uno antes del 5. Eso con 2.5. ¿Qué pasa? Algo parecido con 2 puntos. No, más bien con menos 5 y luego 2 puntos. ¿Sí? Aquí es indexación negativa. Entonces va a tomar el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5. En indexación positiva sí imprime el menos 5. ¿Sí? Ahora, no te los imprime de 40 a 32, te los imprime en el orden que se lo va encontrando de 32 a menos 40, pero lleva un conteo de indexación negativa. Otro ejemplo, hay que practicar todos estos ejemplos y darnos cuenta qué pasa y hay que practicarlos muchas veces para ya no tener problemas. 2 puntos sin especificar inicio y final y nada más estoy especificando un paso negativo, pero el paso es negativo. Aquí el paso no era negativo, aquí la indexación era negativa. ¿Qué pasa? Ahora sí va a empezar desde el último y de 2 en 2, ¿sí? Bueno, ya no veo el 40, aquí alcanzo a ver los dos, el 40, el 36, el 32, el 28, el 24. ¿Por qué aquí sí los imprimió primero el último? Porque le dije un paso negativo. ¿Por qué aquí se va a los últimos, pero no empieza en el último? Porque el paso es positivo, ¿sí? Todos esos detalles hay que estar cuidando, ¿sí? Entonces, el resumen de todas las opciones está en esta tabla, ¿sí? Este último que hicimos, es el seleccionar todos los elementos en orden inverso, solamente que aquí en la tabla viene el ejemplo de uno en uno, nosotros lo hicimos de 2 en 2. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a la siguiente tabla en donde vamos a ver opciones que tenemos de operaciones. Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir. Las operaciones básicas de la aritmética lo podemos hacer con nuestros arreglos. Algunos ejemplos. Voy a escribir dos arreglos. Un arreglo que se llame, una matriz que se llame A y está formada, que no se me olvide, debo de empezar con paréntesis y adentro van los corchetes. Va a ser una matriz 2 por 2, entonces va a tener dos arreglos, dos filas, que sea la 1, tiene que ser coma 2 y el otro esté formado por el 3 y el 4. Y como voy a hacer operaciones entre ellas, pues me voy a inventar otra matriz 2 por 2 que se llame Y y esté formado por los números 1, 2, 3, 4, porque ahora sean el 5, el 6, el 7 y el 8. Ya los escribí una vez y ahora puedo hacer cualquier operación con ellas. Por ejemplo, X más Y, ¿sí? X más Y me da el arreglo 2 por 2, que es 5 más 1, 6, 6 más 2, 8, 7 más 3, 10, 8 más 4, 12. Puede ser X menos Y, ¿sí? La resta. 5 menos 1, menos 4, 6 menos 2, menos 4, y así todas las restas me dan menos 4. Puedo multiplicar X por Y,
Y ahí está el 5 por 1, 5, 6 por 2, 12, etc. Puedo multiplicar y por x. El resultado en este caso es el mismo porque tengo arreglos, ambos son 2 por 2. Puedo hacer divisiones, x entre y, pero también y entre x. Eso no es ningún problema. Aquí sí los resultados son diferentes. Puedo elevar al cuadrado uno de los arreglos. Puedo multiplicar por una constante uno de los arreglos. El x por el 6, el x elevado al cuadrado. Fíjense, puedo un número, una constante 2, elevarla a mi arreglo. ¿Sí? Y entonces va a ser el 2 elevado a cada uno de los elementos del arreglo. 2, 4, 8 y 6. ¿Sí? Es el 2 a la 1, el 2 a la 2, el 2 a la 3, el 2 a la 4. Puedo dividir cualquier arreglo entre una constante. Aquí si se fijan las divisiones, ya saben, las divisiones me dan números flotantes. Puedo informarme que el resultado de esa división, qué tipo de resultado me va a dar. Si hago un y sobre 2, ¿de qué tipo va a ser? Y me dice que van a ser números flotantes. Bien, entonces ahí están las operaciones básicas. Podemos hacer otro tipo de operaciones que no vamos a ver en ejemplos. Cualquier función trigonométrica, inversa trigonométrica, hiperbólica, inversa hiperbólica, raíces cuadradas o raíces de cualquier orden, exponenciales y logaritmos también en cualquier orden. Es el tipo de operaciones que podemos hacer con nuestros arreglos. Podemos hacer cálculos básicos de estadística. Bueno, digo que básicos, pero ya si estudiamos con más detalle el NumPy, también vamos a poder hacer cosas de estadísticas más complejas. Bueno, pero esto no es lo de estadística. Lo de estadísticas es la siguiente tabla. Calcular el promedio de los valores de un arreglo, la desviación estándar, la varianza, sumar todos los elementos, multiplicarlos, determinar cuál es el máximo o el mínimo de un arreglo, cuál es el máximo o el mínimo de un renglón, de una fila, etc. Y aquí la tabla que me brinqué, bueno, son operaciones, otro tipo de operaciones que puedo seguir haciendo, como separar la parte real de imaginaria, que ya lo hicimos, calcular la recíproca de los elementos de un arreglo, elevar a diferentes potencias, quedarnos con la parte enteros de nuestro arreglo, redondear los números de nuestro arreglo, cambiar el signo de los elementos de nuestro arreglo, o nada más mostrar los valores absolutos de nuestro arreglo original. Bueno, prácticamente lo que se les ocurra que podíamos hacer con el módulo MAT, lo podemos hacer ahora con arreglos. Y esta última tabla nos va a mostrar, no, esta no es la última, tampoco esta, no la tengo. Hay una tabla que esa sí la quiero practicar. Este es el PDF que luego les voy a compartir y donde están todos los ejemplos que estoy tecleando. Pero hay una última tabla con operaciones muy importantes para nosotros que en ingeniería química seguramente en su curso de fenómenos de transporte les pidieron hacer operaciones de este tipo. Aquí está, podemos hacer productos puntos, productos cruz de diferentes formas, con diferentes variables. Por ejemplo, este punto dot es el producto punto entre dos vectores o dos tensores, pero tienen que ser del mismo orden. Este producto es el producto escalar entre dos arreglos, entre dos vectores. Este es el producto cruz.
entre dos vectores. Este es un producto cruz, pero en arreglos multidimensionales, o sea, en tensores. Este también, el outer es para productos entre tensores, operaciones con la delta de Kronecker y la regla de sumatorios de Einstein que se utiliza en el cálculo tensorial, ¿sí? Entonces son operaciones que estoy seguro alguna vez ustedes tuvieron que hacerlas, por lo menos recuerdo en el curso de introducción a los fenómenos. Vamos a hacer algunas de esas operaciones, algún ejemplo de esos. Y voy a aprovechar para crear, para que vean una forma extra de crear un arreglo, por ejemplo. A mayúscula es mi arreglo, así lo voy a llamar. Y np punto utilizo la palabra reservada a rango. Entonces el rango va a ir del 1 al 7, ¿sí? Del 1 al 7 ya saben que empieza en el 1 y termina en el 6, entonces tiene 6 elementos. Entonces yo le digo, esos 6 elementos, reagrúpalos, reshape, en una matriz 2x3, porque lo podría decir que lo hiciera en una 3x2, pero le estoy diciendo que en orden los acomode en una 2x3. Fíjense cómo quede la 1, 2, 3, el primer fila, 4, 5, 6, la segunda fila. Si hubiera escrito, acomódame esos 6 números en un arreglo 3x2, lo que hubiera sucedido es 3 filas. 1, 2, no la mandé a imprimir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es diferente. Y si no está bien calculado el número de elementos, por ejemplo, a ver, del rango del 1 al 10. Del rango del 1 al 10 tiene 9 elementos. Esos 9 elementos acomódalos en un arreglo 3x2. No va a poder. Te va a mandar un mensaje de error porque no puedo acomodar 9 elementos en un espacio donde nomás hay 6 lugares. ¿Sí? Eso lo puedo hacer en una matriz 3x3. Si escribo, arréglame los números del 1 al 9 en una 3x3, entonces eso sí lo puede hacer. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahora le voy a pedir, me voy a quedar con el ejemplo original. El ejemplo original era en una 2x3. Genérame esa 2x3 con números del 1 al 6. Y voy a pedir otra, para poder hacer operaciones, voy a generar otra matriz que se llame B, que también sean números del 1 al 7, pero en un arreglo 3x2. ¿Sí? Y aquí está B. Bien, pues voy a hacer operaciones np.dot, producto punto, entre el arreglo A y el arreglo B. Y ahí está el resultado del producto punto. ¿Sí? Quiero el producto punto, pero ahora B.A. B.A. ¿En qué me equivoqué? Puse un punto en vez de coma. El arreglo es B, A. ¿Sí? Y ahí está el resultado. ¿Qué otro había puesto? El cross. Vamos a n.cross A, aunque creo que me va a fallar, vamos viendo. Sí, me falla porque para eso necesito que sean los dos del mismo orden, ¿sí? Pero bueno, ahí están las operaciones que podemos hacer. Hay otro ejemplo que considero interesante. Fíjense, voy a generar otro arreglo np, bueno, le voy a llamar dato, y dato es np de numpy en un rango del 1 al 10, es decir, tomando nada más del 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, acomódalos, reshape en una matriz 3x3. Dato, ahí está.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 filas, 3 columnas. Quiero que me sume todos los elementos de ese arreglo. Suma y con un paréntesis vacío, resultado 45. Quiero ahora que me sume nada más los elementos de cada columna. Para Python, la columna es el eje 0. ¿Sí? Entonces vean el resultado, 12. 7 más 4 más 1, 12. 8 más 5 más 2, 15. 9 más 6 más 3, 18. Sumó los elementos de cada columna. Ahora lo voy a repetir, pero le voy a llamar el eje 1. Y el eje 1 va a sumar filas. Entonces 6, 15, 24. 3, 2 y 1, 6. 4, 5, 9 más 6, 15. 7, 8, 15 más 4 más 9, 24. Ahí está la suma de las filas. Bueno, muchas cosas que podemos hacer con los arreglos, muchas operaciones. Finalmente les dejo unas referencias para volverse un experto en NumPy. NumPy, Idris, creo que se llama Isaac, no recuerdo el nombre, este autor Idris, tiene varios libros, se ha especializado en escribir libros para explicar el uso de NumPy. Aprendiendo NumPy Ride, una guía para principiantes, y el cookbook de NumPy, que es el que más detalles da. Es la guía más completa que existe. También nos recomiendan este libro de Wes McKinney, que se llama Python para análisis de datos, donde también, antes de entrar al tema de análisis de datos, pues da muchas explicaciones de el uso de NumPy. Pues esta es la guía que tenía. Se van a llevar un ejercicio para practicarlo, pero les recuerdo la otra tarea que se llevan, que es muy sencilla, es para la próxima clase. Por favor, ya tengan instalados en su computadora el SciencePy. El SciencePy tiene que ver con NumPy. Es como un brazo, que es una rama que salió del NumPy, el SciencePy, o Py. Creo que se pronuncia Py por Python. Hay que instalarlo. Nos va a permitir hacer unos cálculos extras diferentes. Luego les decía, también hay que instalar el SIM no por simpático, sino por simbólico, el SimPy, ¿sí? El sim es por símbolo, simbólico, nos va a permitir hacer matemáticas simbólicas y no nomás numéricas. Y por último, por favor, instalen para graficar, para tener muchas opciones de generar nuestras gráficas, el módulo MAT, de matemáticas, plot, de gráfica, de graficar, y libs, de librería, ¿sí? Matplotlib, todo pegado, ¿sí? Búsquenlos en internet, igual que en NumPy y igual que todo en Python. Son módulos gratuitos, pero hay que bajarlos y hay que instalarlos. ¿Preguntas? Creo que no, profe. Bien. No, todo bien. Todo bien, bueno. Está bien, profe. Último tema de hoy. ¿Qué horas son? 1:28, ya casi. Vacaciones. ¿Tienen más clases después de esto? Última. Sí, ya no. Es la última. Hasta las 7, profe. Hasta las 7. ¿Quién da clases en viernes a las 7? Bien. En Classroom abrí una sección que se llama funciones anónimas o funciones lambda. Vamos viéndolo, aquí está en el capítulo 6. En el capítulo 6 hay algunos programas y un video y algunas ligas a explicar las funciones avanzadas, las funciones anónimas o funciones lambda. Las voy a explicar rápidamente con un ejemplo.
Déjenme abrir este programita. Bien, imagínense, voy a desactivar esta parte del programa. Imagínense que yo quiero una función, me piden una función muy, muy simple. Un programa que multiplique por 2 un número, nada más. Se llama doblar, porque si le das un 2, te regresa un 4, si le das un 4, te regresa un 8. Solo eso hace. Y lo haces en forma de función. Se llama tu función doblar, recibe un número, ese número lo multiplica por 2, lo que resulta lo llama resultado y te regresa el resultado, ¿sí? Entonces tú pides en tu programa principal print doblar 2 y te va a regresar un 4. Print doblar 16 y pues te va a regresar un 32. Aquí está el 32, ¿sí? Así de simple, dirán. ¿Para qué tanto problema de una función para algo tan simple? Tenemos entonces una opción de no meternos con funciones y hacer esto todavía más sencillo. Y se llama escribir una función anónima, una función lambda. Vean esta otra opción que da el mismo resultado. A tu función anónima la vas a llamar, o al resultado de tu función anónima la vas a llamar doblar, igual que acá. Y entonces vas a generar una función lambda que recibe un número y que en el mismo renglón le dice qué hacer. Es decir, es como toda tu función en un solo renglón. Si tu función es algo muy simple, pues mejoras en un solo renglón una función lambda, ¿sí? El doblar está aquí. En vez del def es el lambda. El número está aquí. La operación que hay que hacer está acá, ¿sí? Y el resultado, no es necesario especificar lo que se llama resultado, simplemente es doblar y el número que tú quieras. Le escribo igual que en el ejemplo anterior, doblar 30, bueno, el otro fue 16 que me dio 32, pues ahora le pongo doblar 32, F5 y me da el 64, ¿sí? Entonces, dirán, pues es una forma muy simple de utilizar una función y no dedicarle tanto tiempo a hacer su función. Dirán, ¿y qué utilidad pudiera tener práctica? Como que no le hallo mucha utilidad práctica. Vamos a ver un solo ejemplo. Voy a ver aquí un solo ejemplo, pero en el Classroom le subo 2 ejemplos. Vamos a leer este ejemplo. No es muy claro la forma en que está redactado este ejemplo, pero ahorita lo van a entender de qué se trata. Miren, es un programa que recibe una lista de números. Una lista enorme de números, si así quieren, ¿sí? Recibe una lista de números, 9, 20, 70, 60, 19, ¿sí? Pero, no, esto no es lo que les quiero mostrar, eso es lo que voy a teclear. Lo que les quiero mostrar es el enunciado. Es un problema que recibe una lista de números, pero yo con esa lista de números quiero hacer muchas cosas. Quiero separar todos los que son múltiplos de 2. Y aparte, quiero separar todos los que son múltiplos de 3 o de 5 en un mismo renglón. Aparte, separar todos los que son mayores o iguales a 50. Y aparte, separar todos los que están entre 1 y 50 y los que están entre 70 y 100. Pero sacando los que están entre 50 y 70. Quiero hacer muchas cosas. Dirán, pues tengo que hacer 4 funciones. Una función para múltiplos de 2, otra función para múltiplos de 3 o de 5, otra función para acá, otra función para acá. Pues vean, con funciones anónimas voy a hacer una sola función. Y con lambdas voy a hacer diferentes tareas. Vamos al Spider. Fíjense. Sí necesito una función, pero una función muy simple, no una función que haga 4 o 5 cosas, porque ahorita me piden 4 o 5 cosas, pero ¿qué tal si se les ocurre que en vez de esas 4 o 5 cosas vengan otras 3 órdenes más? Entonces tendría que hacer 3 funciones más. No, yo nada más quiero hacer una sola función y con lambdas
que me pidan lo que quieran. ¿Sí? Bien, entonces voy a hacer una función y la función se va a llamar imprimir sí, porque decía, si son pares, imprímelos. Si están entre este y este, imprímelos. Si son entre este y este, imprímelos. Entonces se llama imprimir sí. ¿Qué va a recibir? Una lista de números. ¿Y qué va a hacer? Lo que una función anónima, que ahorita yo llamo fn, le diga que haga. Entonces, para cada elemento es el contador que yo elijo utilizar en la lista, mi lista se llama lista, haz lo que la función te diga. ¿Pero cuántas funciones tengo? 1, 2, 3, 20. En este ejemplo, ya vieron, tengo 4 chambas, 4 funciones. ¿Sí? Si la función vale para el elemento que estás probando, entonces lo imprimes. Si no, no. Y ahí está. Esos simples 4 renglones es toda mi función. Va a ser todo lo que platiqué, pero se lo tengo que especificar en forma de lambda 4 veces, o 5 o 6, lo que quieran hacer. Pero no tengo que escribir 4 funciones que busquen pares, que busquen impares, que busquen números entre tal número y tal número. Fíjense, voy a correr esto y no va a suceder nada porque es simplemente una función y no la hemos utilizado. Vamos a lo que podríamos llamar el programa principal. El programa principal le preguntamos al usuario o nosotros lo tecleamos. En este caso lo vamos a teclear una lista sobre la cual trabajar. Esta lista tiene los números 9, 20, 13, 70, 60, 65, 19, 99. No están en orden, no es algo que importe, es una lista de números. Voy a decir, imprímeme. Vamos a hacer el primer problema. Recuerden que eran 4 problemas. El primer problema era, imprímeme nada más los números pares. Entonces voy a hacer un print que dice, números pares en la lista. Y entonces hay que irlos a buscar. Pero hay que irlos a buscar a esta función. Entonces mando la lista a la función. Y la función se llama imprimir sí. Ve a imprimir sí. Lleva la lista que se llama lista 1. Y utiliza esta función anónima lambda. Es decir, imprimir sí estás buscando una función. Cuando yo escribo lambda, ahí la función va a encontrar qué hacer. Función lambda para x. ¿Sí? X es un contador. ¿Qué va a hacer? Va a multiplicar todos los elementos de la lista entre 2 y va a ver si el residuo, lo que sobra, es 0. Si es 0, lo separa y lo imprime. Si no, le sigue con el siguiente. Y así de fácil tengo resuelta mi primera tarea. Dice F5. Separó el 20, el 70 y el 60. El 20, el 70 y el 60, los únicos pares. Ahora, tenía otra tarea. Separa todos los que sean múltiplos de 3 o de 5. Porque si hubiera dicho y de 5, tenían que ser múltiplos a la vez de 3 y de 5. No, de 3 o de 5. Entonces, dejen primero un mensaje. Imprímeme valores múltiplos de 3 o de 5. Y el siguiente renglón también lo voy a copiar y pegar porque va a ser muy parecido. Vea a la función de imprimir sí, llévate la lista 1 y utiliza una nueva función lambda para x. ¿Qué va a hacer esa función lambda para x? No va a comprobar divisiones entre 2. Va a comprobar divisiones entre 3 o divisiones
entre 5. Bueno, va a ser divisiones entre 3 y entre 5, pero si el resultado es verdadero para 3 y para 5, lo imprime. ¿Sí? Y se acabó. F5 y me va a hacer las dos tareas con una función muy sencilla. Ahí está, el 20, el 70 y el 60 que eran pares. El 9 es múltiplo de 3, el 20 es de 5, el 70 de 5, el 60 de 5 y de 3. El 65 de 5 y el 99 de 3. Pero yo tenía otra tarea. Imprímeme todos los valores mayores o iguales a 50. Valores mayores o iguales a 50. Mi lista, lambda, y ahora lo que va a cambiar es la función. La función es simplemente búscame x mayores, signo mayor, igual, signo igual, que 50. Y se acabó F5. Ahí están los pares, ahí están los múltiplos de 3 y de 5, y aquí están el 70, el 60, el 65 y el 99, que son mayores a 50. Vean qué fácil, en vez de volver a hacer una tercera función, qué fácil es con funciones lambda. La última tarea, imprímeme todos los valores comprendidos, valores entre 1 y 50 o entre 70 y 100. Es decir, por ejemplo, va a sacar el 60, porque el 60 no está ni entre 1 ni 50, ni entre 70 ni entre 100. Entonces, lambda x, búscame, a ver, búscame todas las x mayores e iguales a 1, pero también y and en inglés, menores o iguales a 50. Y aparte, con un OR, todas las X mayores o iguales a 70, pero también un AND, un I, todas las X menores o iguales a 100. ¿Sí? Y se acabó. Voy a hacer un último renglón. Imprímeme, print, la lista completa. La lista completa. Y la lista completa, fíjense que también voy a utilizar un lambda. Imprímeme la lista 1. ¿Y cuál es ese lambda? X. Imprímeme X si X es true. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso si X es true? Si X es verdadero, si X es parte de la lista. Entonces, el 9, el 20, todos son parte de la lista, te va a imprimir toda la lista. F5. Ahí está. Números pares, múltiplos de 3 a 5, mayores a 50. Esto es lo nuevo. Entre 1 y 50, el 20, el 30, el 9, el 20, el 13 y el 19. Entre 70 y 100, el 70 y el 99. No te los acomoda. Eso sería trabajo extra. Pero ahí están todos. Y aquí está la lista completa. 1, 2, 3, 4, 5 funciones con una sola función, pero utilizando funciones lambda. Yo sé que al principio es medio difícil, complicado encontrarle la utilidad a las funciones lambda, pero van a ver que poco a poco, mientras los problemas se vuelven más complicados, se van a acordar de que había una forma muy sencilla de llamar una función, que la vamos a utilizar una sola vez y que se hace en un solo renglón, y me evita tener que escribir funciones de más. ¿Preguntas? Todo bien, profe. Bueno, ese ejemplo ahí está en el Classroom. Ya por último, antes de irnos la mayoría de nosotros de vacaciones, vamos a revisar. Eso no, esto tampoco. Esto sí. Vamos a revisar qué se llevan de tareas. Se llevan un programa. Bueno, unos programas que van a hacer.
que tienen que ver con los ciclos while y for. Son 4 programas, nomás que voy a hacer unas especificaciones de cuáles hacen en uno, qué parte hacen y qué parte no hacen. Déjenme hacerlo más grande, al 200. El primero está muy interesante. Escribe una función que reciban el precio en dólares de una compra que van a hacer. Lo que compraron costó $5 o menos y ustedes pagaron con un billete de $5. Entonces les dan cambio. En dólares americanos existen monedas de 1 centavo, los pennies de 5 centavos, nickels de 10 centavos, dimes de 25 centavos, un cuartos y de 50 centavos half dólar, ¿sí? Y existen billetes de $1. Entonces, si el objeto costó menos de $5 y ustedes pagaron con un billete de $5, les van a dar cambios de monedas o de billetes de dólares. Su programa les tiene que desplegar un mensaje de la menor cantidad de monedas y billetes que pueden ser el cambio. Por ejemplo, si la compra fue de $3.73, les tienen que regresar $1 con 27 centavos. Y el menor número de unidades es que les den un billete de $1, una moneda de 25 centavos y 25, 35, 45 y 2 pennies. No, sí son centavos, sí, 2 pennies, 25, 27 y 2 pennies, 2 centavos, ¿sí? Ahora dirán, podrían darles $1 y 27 monedas de 1 centavo, pero eso no es la menor cantidad de monedas. Si la compra fue de $1 con 34 centavos, el mensaje tendría que ser que les tienen que regresar 3 billetes de $1, una moneda de medio dólar, que aunque en la práctica creo que es muy difícil, que hay muy pocas monedas de esas en circulación. Bueno, en teoría existen y les tienen que dar una moneda de medio dólar, una moneda de 10 centavos y una moneda de 1 centavo. Pero aquí les estoy poniendo una dificultad extra. Cuiden la redacción. Si van a recibir 2 centavos, son 2 pennies en plural. Si van a recibir 1 centavo, es un penny en singular. Esa es una dificultad extra que se me ocurrió, que hace muy interesante el programa, ¿sí? Distingan, si van a recibir un billete de $1, es $1, no $1 con S, ¿sí? Si van a recibir 3 billetes, son $3 en plural. Cuiden ese detalle nada más. Con ciclos se resuelve muy fácil. Siguiente programa. Piensen en un triángulo rectángulo. Ustedes conocen el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, un triplete de Pitágoras es 3 números enteros que corresponden a los lados de un triángulo. Por ejemplo, si el cateto es de 3 unidades de longitud, el otro cateto es de 4 y la hipotenusa de 5, esa es una tripleta de Pitágoras, porque 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16, es igual a 5 por 5, 25. ¿Sí? Por ejemplo, 3, 3, 5 no es una tripleta, o 3, 5, 6 tampoco es una tripleta, porque el cuadrado del primer número más el cuadrado del segundo número no coincide con el cuadrado del tercer número. Entonces, para que sea una tripleta de Pitágoras, el cuadrado del cateto 1 más el cuadrado del cateto 2 tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Bien, ¿cuál es su programa? Escribe una función de Python que encuentre todas las tripletas de Pitágoras que se pueden formar con números no mayores a 20. Es decir, van a jugar con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 19, no, incluyendo el 20. Pero ya no incluyan las que con 21, 22, 23, hasta el 20, ¿sí? ¿Qué otras tripletas de Pitágoras? Tienen que darle vueltas al ciclo de probar cuadrados del primer número más cuadrados del segundo número que coincidan con cuadrados del tercer número y darle la vuelta a todos los números del 1 al 20, ¿sí? A mano sería mucho trabajo, pero van a ver que el programa va a ser muy, muy sencillo.
Siguiente programa. Van a dibujar un triángulo. Ya vieron cómo. Nomás que aquí sí, nada más van a ser 2 triángulos. Aquí vienen las reglas. Quienes tengan el número de lista par, ustedes saben su número de lista, hacen los triángulos A y D. Los números de lista par hacen el primero y el último. Y los números de lista impar hacen el segundo y el tercero. ¿Sí? Que van a escribir un programa que despliegue los 2 triángulos que les tocaron, uno debajo del otro, separados por una línea en blanco. Los triángulos están formados con asteriscos. Si recuerdan el ejemplo de hoy, hicimos operaciones con el 1 y el 0. Bueno, aparecían un 1 y muchos ceros, ¿no? Ahora ustedes tienen que desplegar asteriscos, ¿sí? Son triángulos de 10 por 10, ¿sí? Pero triángulos. Revisen el ejemplo de hace un momento. Y por último, van a hacer una función que calcule, que desarrolle esta serie para encontrar la constante E. La serie es 1 más 1 sobre factorial de 1 más 1 sobre factorial de 2, etcétera, etcétera. Su programa debe de imprimir una tabla que muestre el valor de E aproximado por un término de esta serie. Es decir, le pueden preguntar al usuario cuántos términos quieres que desarrolle. Desarrolla 4. Aquí está 1, 2, 3, 4 y desarrollan nada más esta parte. Pero si el usuario les dice desarrolle 10, pues entonces estos 4 más 6 más. Y si quiere desarrollar 1000, que desarrolle 1000. Van a hacer un ciclo para que no importe si sean 4 o si sean 1000 los términos que van a desarrollar. ¿Sí? El ejemplo 4 es una función. El ejemplo 3 es un programa. El ejemplo 2 es un programa y el ejemplo 1 es un programa. El único que tienen que hacer en forma de función es el último ejemplo. La actividad 1, 2 y 4 los hacen todos. Y la 3, ya saben, número de lista par, 2 triángulos, el A y el D. Número de lista impar, puse par y par. Número de lista par, A y D. Número de lista impar, ya corregí, A y D. ¿Preguntas? Esta tarea para el siguiente viernes que tenemos clases, es decir, en 3 semanas. Aparte de eso, se van a llevar Profe, Eh, en las instrucciones de los triángulos puso que los pares impares van a ser los mismos. sí, ya le corregí. Aquí ya le puse par y aquí impar. ¿Sí? Pero los dos dicen triángulos A y D. Perdón, sí es cierto. Entonces, A y D, es que nomás copié y pegué y no corregí. Entonces, el que sigue es, los impares son B y C. Ahora sí ya está corregido. A, D, B y C. Muy bien. Y aquí hay un ejercicio que también se entrega el mismo viernes, 16 de abril. Aquí van a encontrar 5 preguntas de utilizar NumPy. No es hacer programas, es como lo que hice yo hace un momento, irse a esta parte del shell, de la terminal, y hacer lo que se les pide. Forme un arreglo de esta forma, entonces lo escriben y se imprime. Entonces lo que van a hacer, no me van a entregar programas, me van a entregar capturas de pantallas de cada actividad. Creo que son 5. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, creo que no. Creo que no, profe. Todo bien. Es para el siguiente viernes, es decir, si no quieren hacer nada en sus 15 días de vacaciones, pues todavía tienen del lunes al viernes de la semana del 12 en adelante de abril. Pero son actividades bastante simples, se van a dar cuenta. Los programas suenan muy aparatosos porque van a hacer muchas cosas, pero van a ver, la idea es que se den cuenta cómo los ciclos te simplifican todo y en 4 renglones le das las 1000 vueltas al problema. Bien, pues es todo por hoy. Si no hay preguntas, permítanme dejar de grabar
más tarde el día de hoy les mando la liga